Ya de lo que otros pueden ver. Telesur, la señal informativa de América Latina. Acontecimientos, contados por quienes tienen arraigada la historia en su memoria. Fui secuestrada 3 a 4 meses. Estamos amenazados. Investigaciones realizadas por periodistas comprometidos con la verdad. ¡Brilló la verdad! ¡Brilló! 25 minutos podrá develar. Why are you here? Necesitamos una respuesta ya. ¿Quién ordenó el disparo? Reportajes Telesur. Todos los miércoles. A esta hora actualizamos las noticias. Telesur corrobora junto a las autoridades de defensa de Venezuela que no hubo matanza de indígenas en el estado Amazonas, al sur del país. A un mes de las elecciones, el candidato Hugo Chávez denuncia paquetazo neoliberal de su oponente Enrique Capriles. En Colombia llaman a blindar procesos de diálogo de enemigos de la paz. Aumenta el número de muertos por terremoto en China. Ya son 67 las víctimas de este sismo. E inicia en Rusia el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC. La lucha contra el proteccionismo comercial será uno de los principales temas de discusión. Ampliación de estos temas en próximas emisiones de Telesur Noticias. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que marcan una continuidad del drama económico que vive Europa, entre otras cosas, pero también vueltas de tuerca porque quieren definitivamente las potencias europeas salir del gobierno actual de Siria como lo hicieron antes con Gaddafi, descarada repetición. Al menos tenemos una magnífica noticia para comenzar, es el gol de Arango en este encuentro internacional de la Vinotinto en tierras peruanas. Pero volvamos a lo nuestro. El tema económico es el tema de nunca acabar en esta situación. El tema económico se refleja en todos los aspectos de las informaciones que nos llegan de viejo continente. Y sobre esto también habrá que hablar de APEC. De manera que daremos una recorrida por Europa y de allí iremos a ver qué está ocurriendo en la Asociación Asia-Pacífico, mientras el mar de fondo es, como cabía suponer, con los intentos ya más descarados de tumbar al gobierno de Siria, con el que estuvieron haciendo negocios durante décadas, pero que ahora no les gusta. Ahora llegó la orden de considerarlo no potable. Bueno, el tema económico pasa también por el dramón del caos aéreo que se ha generado, nada menos que con Lufthansa. Y la gente hoy pasaba las de Caín, eran todos annuliert, annuliert, annuliert. Esto es Frankfurt. Y la gente del sindicato de personal de cabina hizo que se cancelaran 1.200 vuelos por la huelga de sus tripulantes. La compañía estaba dura, no quería hacer un aumento de más del 3,6% en el mejor de los casos, pero además que hicieran más horas extras por la misma paga. Y los tripulantes de cabina dijeron, llevamos 3 años negociando y queremos 5% nada más de aumento. Total que el titular del sindicato que se llama UFO, como los
no identificados en inglés, Nicolai Boblis, dijo: estamos aquí esperando algún movimiento sustancial ahora. Tenemos indicaciones de que estamos moviéndonos en la dirección que pensábamos y en los próximos días tendrá que hablar con mucho mayor interés. Haya mayores acciones de huelga, porque la de ahora todavía pueden ser evitadas. Lufthansa ha cancelado 1.200 vuelos por la huelga de sus tripulantes de cabina. Y por su lado, UFO solicita un aumento, como dijimos, del 5% durante 3 años y rechaza la congelación de los salarios y pide garantías para que no haya la subcontratación y que no haya el uso de trabajadores temporales. Todas las triquiñuelas que estaba usando Lufthansa, ¿no? La compañía por el momento ha ofrecido una subida del 3,6 a cambio de trabajar más horas. Según Lufthansa, los vuelos de Lufthansa regional y la firma de bajo costo Germanwings no se verán afectadas. Pero aquí lo que vemos es un caos aeroportuario, ¿no? Este caballero dice en suma: hay conversaciones iniciales y no está claramente señalada la posición que está adoptando Lufthansa. Los contactamos, estamos listos para compromisos, pero esta acción de huelga no se va a frenar y continuará como ahora, a menos que ellos entiendan que la solución la tiene Lufthansa y que estamos listos para hablar sobre esa solución. Según la compañía alemana, hay un verdadero caos en los aeropuertos, pero aquí tuvieron que aceptar finalmente, y lo que festejaban aquí el personal de cabina y el personal de aeropuerto era que habían logrado salirse con la suya en esta demostración. Personal de cabina en huelga por 24 horas en todas sus bases, la mayor huelga en la historia de la mayor compañía aérea europea, cuya dirección se ha visto desbordada a la hora de actuar el sindicato del sector UFO, para el que la aerolínea ha capitulado al anular la mayoría de los vuelos previstos, según manifestó un portavoz sindical. Huelga, huelga en todos los botones. Los auxiliares de vuelo de la aerolínea, un colectivo integrado por 18.000 empleados, cesaron sus tareas en todos los aeropuertos en que opera Lufthansa, después de que ni sindicato ni patronal diera muestras de acercamiento. Aquí lo que pasa es que están utilizando transportadores, líneas baratas como Ryanair, EasyJet y todo esto, y Etihad, y estas son amenazas desde afuera. Caroline Otto dice: cuando comenzamos estábamos volando 72 horas, ahora estábamos volando 86 horas, y es justo en este tiempo que no se paga de acuerdo a nuestro horario y se recargan a todos los funcionarios. Y no podemos estar en esta situación, y mucho menos cuando nos achican los tiempos de descanso y los tiempos entre vuelos, y además utilizan muchas triquiñuelas para que no se nos pague de acuerdo a lo contratado. René Gerhardt dice: ahora estamos en condiciones de trabajo que puede que mejoren, de manera que vamos a mirar con lupa todo lo que está pasando aquí, y le decimos a la gente que no desarme sus valijas y que no se preocupen, pero en todo caso, si ven que esto continúa, sí desármenla y laven su ropa. No ambulancia, no bomberos, no policía, y eso somos nosotros. Interesante esto. Concluye finalmente con un triunfo del sindicato la huelga de 24 horas del personal de cabina de Lufthansa. No es la primera vez que Lufthansa recurre a un mediador político para solucionar un conflicto salarial. Ya ocurrió en el 2010 con las reivindicaciones salariales, pero en aquel caso de los pilotos. El personal de cabina de la compañía aérea alemana concluyó la huelga de 24 horas en toda Alemania tras acordar una conciliación y aceptar la negociación con un mediador. Se barajan los nombres del antiguo presidente del Partido Socialdemócrata de Alemania, Franz Müntefering, el antiguo alcalde de Hamburgo, Henning Bolscherau, y también socialdemócrata, y el presidente del Tribunal Constitucional alemán, Hans-Jürgen Papier. El proceso de conciliación se negociará hasta el 12 de septiembre, la mejora salarial y una participación en los resultados de la compañía.
Además, se llevarán a cabo conversaciones sobre otros asuntos controvertidos, como la renuncia de Lufthansa a contratar personal externo. Así lo dijo el portavoz de Lufthansa, Alexander Behrens. La huelga de 24 horas que secundaron 18.000 asistentes de vuelo de Lufthansa obligará a la compañía, y de hecho lo han logrado, a cancelar 41 vuelos más hasta el próximo jueves, además de todos los que habían dejado en tierra. Lufthansa tuvo que suspender hoy 2/3 de sus vuelos, lo que ha afectado a 100.000 pasajeros. Y esto ha sido un shock en toda la red europea. El conflicto se produce en un momento crítico para la aerolínea, que necesita recortar gastos para hacer frente a la competencia de las compañías de bajo costo y el alza de los precios de los carburantes. Wolfgang, tenemos aquí la gente como René Grenna y Nikolai Bublis diciendo cuáles son las relaciones que se pudieron poner de acuerdo y cómo han llegado, a través de aceptar ambas partes un mediador, que se encontraran las vías para ver hacia adelante y trabajar juntos con la compañía para salir de este estancamiento, que a la distancia parece sencillo, pero que transformó a Europa en un verdadero problemón para todo el mundo. Se recargaron todos los otros medios y se perdieron miles y miles de vuelos a todas las latitudes y longitudes. Sobre este particular, el ministro alemán de Finanzas estaba también siguiendo esto desde Estocolmo, pero los temas iban por otro lado. El caballero Wolfgang Schäuble dijo que tenía un plan de bonos del Banco Central Europeo que respeta el mandato monetario. La gente en Alemania no estaba pendiente sino del tema de Lufthansa, y hasta que no vio decolar algunos vuelos, la cosa no se tranquilizó. Pero el drama europeo iba por otro lado en el tema económico. Un día después de que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, como lo mostramos ayer, anunciara un nuevo programa de compras de bonos potencialmente limitado, los periódicos alemanes lo acusaban de un cheque en blanco a estados de la eurozona en problemas, lo que podría poner en riesgo la moneda común. Tuvo que salir a hacer control de daños, Wolfgang Schäuble. Nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad. Somos responsables de la política fiscal y del Banco Central Europeo. German economy. I thought that you had mixed the prepositions. Trató de jugar con las palabras, pero estaba presionado, ¿no? El tema de la deuda soberana, el tema de la refinanciación y las políticas que se aplican a los países que están en menos situación sólida como nosotros. Así que nosotros tomamos nuestra propia responsabilidad, cooperamos muy de cerca, no comentamos, no hay exageraciones en lo que decimos, y la reacción de los medios alemanes es de una falta de entendimiento. No tienen que preocuparse tanto por la situación. El Banco Central Europeo no ha anunciado ningún monto y no anunciaría ningún monto, cualquiera sea, así que no inviten a la especulación ni hagan apuestas contra esto. Clearly limited to the monetary policy, and the decision the ECB takes is in the framework of the monetary policy, nothing else. Es política monetaria, no es el comienzo de la financiación monetaria de la deuda soberana, eso no sería aceptable, pero no lo es, dijo en la rueda de prensa después del seminario. Es una exageración. La reacción de los medios alemanes se basa en todo un malentendido. Les daré un ejemplo. Por supuesto, el Banco Central Europeo no anuncia nunca ninguna cantidad. La canciller Angela Merkel ha dado su respaldo tácito a los planes al decir que el programa compra tiempo para los estados vulnerables como España e Italia para que pongan en marcha los paquetazos de durísimas reformas. Pero las quejas de una minoría escéptica del euro dentro de su propio grupo de parlamentarios de centro derecha y de influyentes medios conservadores subrayaron los riesgos políticos a los que se enfrenta la mandataria mientras empeora la crisis del euro justo antes de las elecciones generales dentro de un año. Cheque en blanco para los estados endeudados, titulaba Bild, muy crítico con los rescates a Grecia y otros países de la eurozona en el problema, añadiendo que la medida del Banco Central Europeo podría dejar caput en el euro. Draghi activa la alarma de Alemania, decían otros. Y en Atenas, Grecia, la situación no estaba mejor. El ministro de Finanzas de Grecia, Yannis Tournaras, decía: pienso que hoy vamos a
clarificar los cambios de clima. Si ustedes recuerdan, hace tiempo les dije que Grecia no podía mantenerse fuera de Europa cuando Europa toma decisiones de carácter federal, y estas decisiones fueron hechas ayer en el Banco Central Europeo, así que estamos en el juego y permaneceremos en este juego. El líder Tsipras, Alexis Tsipras del Syriza, dijo: ¿qué cambio de clima? ¿Tienen una idea del promedio de lo que está sufriendo Grecia en este momento? Cuando tenemos 1.216.000 griegos desempleados, ¿a qué se refieren con cerca del 30%? El ministro de Finanzas, Yanis Tournaras, viendo cómo estaban las cosas, dijo: lo que podemos asegurar es, díganme, ¿cómo podemos asegurar 400 billones de euros? ¿Ustedes creen que podemos vivir sin esos 400 billones de euros? Realmente no entienden por la situación que estamos pasando y la necesidad de obtener esos apoyos. Según el Centro de Planificación de Investigación Económica, si los nuevos recortes previstos de 11.600 millones de euros son aplicados en un plazo de 2 años, como le exigen a Grecia los socios europeos, la recesión, pese a todo, continuará también en 2013 y 2014, lo que es mucho decir. El ministro de Finanzas griego ha ordenado investigar a 54.000 ciudadanos que en total enviaron al extranjero 22.000 millones de euros entre 2009 y 2012, que podrían haber incurrido en graves delitos de evasión fiscal, mientras el pueblo en la calle se pregunta cómo va a ser para sobrevivir. La investigación, afirma la nota, comenzará dando prioridad a los casos de 3.000 individuos que han hecho envío de más de 1 millón de euros cada uno. Y aquí, médicos que pertenecen a los organismos oficiales están tomando posición. Médicos y profesores protestan en Grecia contra los recortes. Dimitris Barnabas dice de la Federación Médica: Tournaras no tiene interés en los doctores, en el personal del hospital, y Schäuble y la Troika menos. No están interesados porque lo que nos van a mandar ahora como medida económica es un verdadero asesinato. Y esto nos va a afectar como en el 40% de nuestros ingresos. Y otro corte que destruiría finalmente todos los ingresos y la capacidad de sobrevivencia de los médicos, parece que viene en camino, y no aceptaremos un solo euro que sea cortado ahora del ingreso de los médicos. Los médicos griegos llevaron a cabo hoy un paro laboral de varias horas y una manifestación en la Plaza Ateniense Sintagma, y los jueces y fiscales se concentraron frente a la sede del Tribunal Supremo. Mañana le toca el turno, oigan bien, a los policías, a los bomberos y a los guardacostas, que protestarán en el antiguo estadio de Atenas. Por su parte, los profesores universitarios reunidos aquí frente al ministerio han amenazado con ir a la huelga la próxima semana, lo que podría poner en peligro la propia celebración de los exámenes de septiembre, y el personal judicial lo mismo. El sábado tendrá lugar una gran manifestación en Salónica, convocada por organizaciones sindicales, sociales y políticas de todo el país, para oponerse a las medidas de austeridad. La que hablaba era la presidenta de los magistrados de la Suprema Corte, decía: estamos hasta ahora impactados con el 38% de corte en nuestros ingresos, sumado a las otras medidas de austeridad. Y ahora nos amenazan con otro corte del 20%. Deben entender que estos costes ya no garantizan a nadie un decente estándar de vida. Y no hay futuro y no hay manera de que no se lastime al Poder Judicial. Porque cuando un juez tiene que garantizar estándares de decencia y al mismo tiempo tiene que pensar cómo sobrevivir bajo ciertas condiciones y presiones, van a ver en qué se transforma esto en un futuro muy cercano. Como se ve, también había movilizaciones a la entrada de los cuarteles de la policía con grandes pancartas en blanco sobre negro, donde decía: sus promesas fueron olvidadas. No vamos a retornar a los días oscuros. Mientras tanto, en Madrid había un leve repunte con un balón de oxígeno en la bolsa. Y el hecho se basa en que hubo mejoras cuando la vicepresidenta además pidió prudencia sobre el rescate
en el que está en juego el futuro del país. Es decir, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros sobre si el gobierno pedirá finalmente el famoso y temido y necesario rescate, ha tenido como respuesta algunas de estas palabras: calma, rigor y prudencia. A pesar de la insistencia de los periodistas, no se ha movido para nada de una respuesta breve y fríamente calculada. Creo que es momento de prudencia y la prudencia es lo mejor para los intereses generales del país. Creo que cuando uno tiene que tomar decisiones que afectan a los próximos años y al futuro de 45 millones de españoles, tiene que tener todos los elementos de juicio sobre la mesa, y eso es de lo que se está tratando de rodear este gobierno. Hizo lo imposible para no dar respuestas directas y dijo que estaba en juego el futuro del país, para esquivar todas las cuestiones básicas que le estaban preguntando. Un día después del anuncio del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, de que se realizaría una compra ilimitada de bonos, pero bajo estrictas condiciones. En Lisboa, mientras tanto, el primer ministro Pedro Passos Coelho da una rueda de prensa y sale al paso de la situación. ¿Qué anuncia el gobierno portugués? Más medidas de autoridad. Exigida aos trabalhadores do setor privado para 18... Passos Coelho dijo que las decisiones aprobadas ayer por el Banco Central Europeo no bastan, no son suficientes para garantizar el saneamiento de la economía portuguesa, y anunció, entre otras medidas, el aumento del 11 al 18% en la contribución de los trabajadores a la seguridad social. Y a su vez, un descenso del 23,75 al 18 en la que hacen las empresas. Es decir, le aumenta la contribución a los trabajadores, que son los menos favorecidos, y se las rebaja a las empresas. El paquetazo neoliberal más descarado. La decisión del tribunal no afectó la suspensión de las pagas extras aplicadas este año, pero las prohíben en el 2013. Y dice el gobierno que va a repartir los sacrificios de la crisis con los trabajadores del sector privado. El dirigente conservador también explicó un nuevo sistema de corte aplicado a las pagas extras del sector público que beneficiará a los funcionarios, pero no a los jubilados, para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó esas medidas por discriminatorias. Los funcionarios, pero no los pensionistas, recuperarán en el ejercicio del 2013 una de las 2 pagas extra anuales que le han quitado de un plumazo. El aumento de la aportación de los trabajadores, justificó, permite aplicar a empresas reducir sustancialmente los costos. Es decir, todo lo paga la clase trabajadora. Armenio Carlos, líder de la Central General de Trabajadores Portugueses. El primer ministro ha anunciado una nueva y muy seria declaración de guerra contra los trabajadores. O hoje anunciou uma nova e gravíssima declaração de guerra aos trabalhadores. Para comenzar con las medidas que llevan a que 4 billones de euros ya no sean enviados a los bolsillos de los empleados públicos y que el sector privado, los asalariados, así como las pensiones, también tengan sus recortes. Y estos trabajadores que están retirados ahora no van a recibir nada extra este año. El año próximo, con estas políticas, lo que podemos esperar es un inmenso descenso en los ingresos familiares, lo que naturalmente causará un inmenso descenso en el consumo y hará que las compañías no funcionen mejor, destruirá puestos de trabajo y también va a aumentar la desigualdad social. Pedro Passos Coelho justificó sus decisiones en la emergencia económica de la que aún no ha salido el país. El mismo catecismo neoliberal en todas partes. La decisión anunciada ayer por el Banco Central Europeo de comprar deuda de los países bajo ayuda financiera de la Unión Europea facilita algo, pero no mucho más. Hebrón y Ramalá, margen occidental del Jordán. El deterioro de la economía palestina en el último año y la carestía de la vida, más los bloqueos de Israel, comienzan a generar las primeras protestas sociales en Cisjordania, donde el presidente Mahmoud Abbas afronta un grave déficit. La situación es muy explosiva, dijo Fayez Shakar, diputado del partido Al-Fatah,
por el distrito de Berén, donde ayer jueves por la noche tuvieron lugar muchas más protestas. Grupo de jóvenes, no espectacular en número, pero desde luego alteran la rutina, en palabras del parlamentario, cortaron la circulación en varias calles mediante retenes. Musa Shadeh, residente de Hebrón, dice: hemos enviado un mensaje y esperamos que el gobierno lo entienda. El gobierno de Salam Fayyad tiene que combatir la corrupción y trabajar en más y mejores reformas. Se refería también al presidente Abu Mazen, es decir, Mahmoud Abbas. El ministro del Trabajo palestino, Ahmad Majdalani, dijo: esta crisis afecta a toda la nación y al gobierno, porque estamos bajo ocupación israelí y no deberíamos olvidar nunca ningún aspecto de los que tenemos que hacer frente con esta ocupación y la crisis que causan sus políticas. El inmenso aumento del costo de los combustibles, ha aparecido este mes, los precios de todos los elementos que hay que importar que siguen subiendo, y los impuestos del lado de Israel también para las necesidades esenciales como el combustible. Bueno, dejamos esta situación que parece que no hay diferencia alguna entre lo que ocurre en Europa y en el Medio Oriente, y ciertamente hay una masa crítica ahí porque se puede poner bastante explosivo esto, ¿no? Veamos cómo están los mercados hoy. El precio del crudo venezolano baja levemente, pero se mantiene muy buen nivel, $104.06. El precio de la OPEP sube nuevamente, 111,75. El precio del Brent del Mar del Norte también sube, $113.91. Y el West Texas, que es uno de nuestros marcadores, baja levemente a $96.05. La onza Troy bajó también, 1.695,30, levemente pero bajó. El precio del cobre sube a 7.990 la tonelada. El quintal de café sube a 163,65 y el euro se sitúa ahora a 1,28 frente a la divisa estadounidense. Hora de un corte, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Latinoamérica hecha emoción, necesidad y razón a través de su gente. Lo que no puedo aceptar es que nos falten el respeto como personas, como ser humano. Crónicas invisibles. Devela el continente a través de la cotidianidad de sus pobladores. Tengo 17 años y tengo 8 meses de embarazo. Historias olvidadas o jamás contadas que transitan entre el dolor, la solidaridad y el amor. Realidades de miseria que sobreviven en la esperanza. Gran estreno, martes 11 de septiembre, solo por Telesur. A medida que se acercan las elecciones presidenciales, el actual gobierno de Estados Unidos no ha logrado solventar las consecuencias de la recesión económica. Todo lo que quiero es un trabajo. Tampoco los medios hablan de sus secuelas. En esta edición, USA de Verdad te revela la desesperante situación de los uniformados que sobrevivieron a la guerra en Irak y la realidad de los inmigrantes latinoamericanos en el país del norte. El voto latino va a ser fundamental. Un pueblo clama por ser escuchado. USA de Verdad, este lunes, solo por Telesur. ¿Cómo se convierte un suceso en noticia? ¿Qué tan auténticos son los mensajes de los medios? ¿Cuál es su influencia en las conductas sociales? ¿Quién decide lo que se debe difundir? Todos los miércoles, Telesur trae El Seriado Argentino, que analiza cómo funcionan los distintos medios de comunicación. En el medio, todos los miércoles. Una computadora es más que un equipo, es una ventana en un hospital. Permanecer en la escuela es más que estudiar, es la posibilidad de cumplir un sueño. Una sala de exposiciones es más que un sitio para el arte, es un lugar para el encuentro y la sensibilidad. Conocer para transformar. Fundación Telefónica. MP3 Gira Latina. En Argentina,
Concordia, entre compases y una poesía siempre dulce, nos llega la chamarra y sus distintos ritmos. Lindo para interpretarlo, para bailarlo también, nos identifica, ¿no? MP3 Gira Latina investiga sus orígenes a través de distintos músicos y agrupaciones de la región. Entre guitarras, bailes y bellos paisajes, conozca la rica variedad de sus sonidos y emotivas letras. MP3 Gira Latina, Concordia, Argentina, este sábado, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy las potencias decadentes que antes fueron imperios están haciendo de las suyas otra vez y jugando a modificar la historia, los juegos geopolíticos, ¿no? Por supuesto siguen tratando de ser dictados de lo que ocurre en Siria y el gobierno sigue resistiendo pese a todas las infiltraciones. Y hay reuniones en Chipre, en Pafos. Aquí aparecen, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores del viejo imperio británico, así como los franceses dictando condiciones. Por ahora, el pueblo sirio resiste, pero las circunstancias son bastante dramáticas y nos bombardean nuevamente con informaciones que las propias agencias que mandan dicen no podemos confirmar ni el lugar, ni la fecha, ni la hora, pero esto viene de una web social y esto viene de tal otra y se lavan las manos, pero siguen multiplicando las cosas. Esto es parte, no quedó un vidrio sano aquí, atentados hoy, especialmente el Ministerio de Información, todo un mensaje, ¿no? No nos gusta cómo estás informando. Y eso son los de la Armata Brancaleone, que ahora tienen asesores más agresivos. Coche bomba en Damasco, frente al Ministerio de Información, y causó daños materiales, pero felizmente ninguna víctima. La explosión se registró en un lugar ubicado entre el Ministerio de Información y el Palacio de Justicia, en el barrio de Mezek, en el oeste de la capital siria, y dañó no menos de 8 o 10 vehículos, según fuentes. Horas antes, al menos 5 policías murieron y varias personas resultaron heridas al estallar una motocicleta cargada con explosivos en las afueras de una mezquita en el barrio de Rukneddin, en el norte de Damasco. Justo hoy, viernes, ¿no? La deflagración se produjo cuando los fieles se disponían a salir de las mezquitas después de la oración del mediodía. La agencia oficial de noticias siria, SANA, calificó estos sucesos de atentado terrorista, aunque sin dar más detalles por el momento. Por otra parte, la agencia oficial agregó que unidades militares persiguieron hoy a supuestos grupos terroristas que habían asesinado a tiros a varias personas en el campo de refugiados palestinos de Al-Yarmouk, también ubicado en la capital siria. Las operaciones militares continuaron además en otras zonas del país, como en la provincia septentrional de Alepo, lo que causó la muerte de un número indeterminado de terroristas. A ciertas agencias le cuesta decir terroristas, ¿no? Presuntos terroristas son los que están sustentados precisamente por los gobiernos que manejan esas agencias. Esto es Alepo. Los rebeldes atacaron un puesto militar en Alepo y hubo 3 atentados nuevamente en Damasco. Paralelamente, en Chipre, los ministros europeos de Relaciones Exteriores se reunían en Pafos para evocar la transición y la ayuda a los refugiados sirios. Ya hablaremos de esto y se lo mostraremos. En estos atentados murieron, como dijimos, 5 policías, miles de manifestantes volvieron a salir a la calle en todo el país para reclamar la caída del gobierno, pero el gobierno está más fuerte de lo que parecían, pese a toda la ayuda de las potencias exteriores. El enviado para Siria, Lakhdar Brahimi, de la conferencia de Chipre, con los líderes árabes en el Cairo el domingo, también habló y quiere visitar Damasco los días siguientes, dijo su portavoz. Brahimi nombró a un canadiense nacido en Marruecos, Mokhtar Lomani, como jefe de la oficina de misión en Damasco. Y están trabajando en los detalles finales para una visita a la capital siria, pero parece que no están muy apurados de llegar tal como está la situación. Bueno, estas escenas nuevamente tienen la advertencia. No podemos garantizar ni verificar el contenido de estos videos que han sido obtenidos de un website, de una
una ONG, ¿no? Y no hemos podido verificar independientemente el contenido de estos videos. Se lavan las manos, pero siguen mandando la guerra informativa. El opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos dio el mismo balance de muertos que el gobierno y agregó que 6 policías más resultaron heridos. 2 horas después se produjo un segundo atentado con coche bomba en el Palacio de Justicia y en el Ministerio de Información. Los 2 ataques fueron atribuidos por el canal a terroristas, término utilizado por las autoridades para designar a los rebeldes que combaten al régimen y reclaman la partida de Bashar al-Assad. En Chipre, como les decíamos, se han reunido los cancilleres y en plan veraniego apareció William Hague. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea tratan de rediseñar la estrategia diplomática en Siria. Ciertamente hemos discutido los problemas apremiantes, los más serios, los más urgentes en los asuntos internacionales en este momento. Desde luego la situación no ha estado leja en Siria. Las necesidades humanitarias aumentan rápidamente y el Reino Unido es el segundo más importante donador de ayuda humanitaria para el pueblo sirio. La Unión Europea también está haciendo un buen trabajo en este sentido. Pero necesitamos contribuciones adicionales en forma urgente ante la carencia de elementos para evitar una crisis gravísima humanitaria. Como no podía faltar, se lanzó contra Irán y pienso que es necesario incrementar la presión también contra Irán para intensificar las sanciones, de manera que la Unión Europea tiene que aplicar fuerza y tiene que tener un serio impacto en Irán porque es vital para que no haya una confrontación peor. Impact on Iran because it is vital that this issue is confronted and dealt with, but far better to do so in a peaceful way through sanctions but also negotiations. Haciendo el 1-2, Catherine Ashton se reunía con Erato Kazuku Markulis y la Unión Europea, la jefa de la política internacional Catherine Ashton, estaba también haciendo declaraciones singularmente coincidentes con la del secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, William Hague. En este sentido, aquí la vemos, estaba en Chipre con el canciller Erato Kazuku Markulis, recibiendo a los pares de la Unión Europea. Tenemos que concentrarnos en la Unión Europea, pero también con un gran esfuerzo de toda la comunidad internacional para hacer que cesen estas terribles masacres que han alcanzado niveles de violencia inauditos, ha señalado incluso el ministro italiano Giulio Terzi en su llegada a la reunión del exclusivísimo balneario chipriota de Pafos, situado a 300 kilómetros precisamente frente a las costas sirias. Allí, disfrutando del lujo de uno de los balnearios más exclusivos, Terzi, junto a su homólogo francés Laurent Fabius, hablaban del drama que están viviendo los sirios, comían y bebían mejor y trataban de arreglar el mundo mucho mejor. Para impulsar el debate sobre Siria en el seno de los 27, en una carta conjunta remitida a la alta representante Catherine Ashton, aquí en el centro de la pantalla, que preside el encuentro ministerial. En ella proponen la celebración de una nueva reunión dedicada exclusivamente al conflicto sirio. Y, por ejemplo, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, el 18 de septiembre, algo que Ashton ha dicho que se estudiará. La línea roja ya ha sido cruzada hace mucho tiempo, ha recalcado Terzi, quien ha advertido además que la amenaza de fuertes desestabilizaciones en países vecinos como consecuencia del conflicto sirio no pueden descartarse. Guido Westerwelle, pienso que es muy importante aislar al régimen de Assad, mantenernos unidos, no solo en Europa, sino en la Liga Árabe, pero también la comunidad internacional tiene que estar en contra del régimen y de las atrocidades de Assad. Queremos que se use el tiempo, los próximos días, las próximas semanas. Hay que ver qué sale de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, convencer a nuestros socios del Consejo de Seguridad que tienen que tener el mismo interés que nosotros en la protección de la gente que sufre por el régimen de Assad. Luego, Laurent Fabius, el canciller francés, que tampoco quería quedarse fuera de sus minutos de cámara, dijo: hemos hecho propuestas para incrementar la ayuda humanitaria y hacerla más efectiva.
para mejor coordinación, pero claramente lo que se necesita es atacar por las raíces. Tenemos que ir al cambio de régimen y por muchos motivos se muestra que está completamente inaceptable que este régimen y un asesino de su pueblo continúe allí. Magnífico. Después que tuvieron magníficas relaciones con Siria, ahora le aplican la misma que a Libia. Después que le ponían la alfombra roja al coronel Gaddafi con Libia. Esto es de un descaro, de una desfachatez internacional. Bueno, las potencias europeas piden más sanciones a la Unión Europea. En momentos en que Israel continúa amenazando con una acción militar contra Irán, el ministro Guido Westerwelle, como vimos, dijo que las sanciones son necesarias y en breve. Y aquí, John Ging, el director de la Oficina para Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas, dijo, en este momento, entre la entera población civil dentro de Siria, está enganchada en el miedo y la desesperación. Esto es la realidad por la que están pasando. Los números de las personas que han sido asesinadas se incrementan todos los días. Y el prospecto que tenemos es un horrendo ciclo de violencia. Desde el último foro, hace algo más de 6 semanas, los números necesarios de asistencia humanitaria se han duplicado. Ahora estamos en 2,5 millones de gente en necesidad y 1,5 millones de personas desplazadas dentro de Siria. Mark Bartolini, el director de la Oficina de Estados Unidos para Ayuda de Desastres, dijo, se están poniendo muy frío en algunas áreas dentro de Siria, tenemos que corresponder a los cambios de clima, como en Bosnia, también tuvimos problemas parecidos, y tenemos que conseguir refugios de plástico que sean duraderos, cómo cubrir ventanas, cómo llevarles mantas, cómo conseguir calentadores. Será crítica la condición de vida en cuanto se acerque el invierno. Y tenemos que lograr esto porque está en juicio nuestra habilidad para lograr nuestro cometido. La ONU pide más ayuda humanitaria para Siria y mientras tanto en Estambul el primer ministro Tayyip Erdogan dice: mientras un cruel y dictatorial régimen en Siria comete asesinatos en masa en contra de su propio pueblo con armamento pesado, algunos países permanecen silentes y le dan coraje al régimen solo a causa del sectarismo. ¿Qué clase de aproximación al tema es este? ¿Cómo pueden hablar de esta manera con su propia conciencia involucrada en esta falta de valores? Explicaré con claridad, todavía lo que está ocurriendo en Siria es exactamente lo mismo que ocurrió en Karbala 1332 años atrás. Turquía insta pues a respetar a las minorías en el proceso de la primavera árabe. Ese lugar común ya no funciona. Hay que proteger a las minorías, es una grave responsabilidad, dijo Erdogan en el discurso inaugural de una conferencia titulada El despertar árabe y la paz en un nuevo Oriente Medio. Perspectiva de musulmanes y cristianos. Esa es la conferencia que abrió hoy en Estambul. Centenar de pensadores, altos cargos cristianos e islámicos, casi todos varones, se han reunido en este foro para debatir sobre las relaciones entre las comunidades cristianas y musulmanas en Oriente Próximo. Y Erdogan, tras celebrar la caída de regímenes autocráticos durante el citado fenómeno de levantamientos populares, insistió en la importancia de encontrar nuevas formas de convivencia pacífica entre las religiones. Ante figuras como Teófilo III, patriarca ortodoxo de Jerusalén, Dinka IV, patriarca de la Iglesia asiria, y numerosos arzobispos árabes, teólogos musulmanes y altos cargos, entre ellos el gran muftí de Túnez y de Jordania, subrayó que los líderes religiosos debían asumir un papel más activo y formar el espíritu humano. En Rusia se reverdecen las imágenes de la Pussy Riot y queman un retrato de Vladimir Putin en un vídeo. Han publicado este viernes un vídeo donde 3 representantes anónimas del grupo queman un retrato del presidente ruso. Las imágenes aparecen en la red después que la justicia rusa condenara a otras 3 integrantes de la banda musical a 2 años de prisión por vandalismo motivado por odio religioso, tras cantar estas barbaridades que hicieron en el altar principal de la gran catedral ortodoxa del Kremlin. La realidad es que Mark Fagin, el abogado de los Pussy Riot, dice: tienen un premio MTV por ese clip. No sé dónde lo podrán mostrar, pero en la ceremonia, yo como abogado del grupo he pedido que confirmen si
están todos los miembros y se puede investigar qué es lo que se va a hacer con ellos. Esto es el corpus delictis, el body crime, dijo en inglés, ¿no? El cuerpo del delito. No vemos violación de la ley, lo que vemos es una sobrereacción por algo que no daba para tanto. Y dijo, Putin, en una reciente entrevista, ha dado instrucciones para que el aspecto legal de lo que hicieron las Pussy Riot debería haberse tomado antes. Y esto contiene respuestas que por ahora están detrás de lo que podemos entender. El contraataque mediático de las Pussy Riot fue quemar un retrato del jefe de gobierno. Y este contraatacó en una entrevista y dijo, ante todo, no sé por qué esta gente no reaccionó antes, un par de años atrás, cuando los miembros de este grupo levantaban efigies en las plazas públicas, inscripciones en Moscú que eran inaceptables, desde judíos hasta homosexuales y contra los trabajadores extranjeros. Y pienso que las autoridades deberían haberle prestado atención a esto mucho antes. Lo último fue cuando desarrollaron e interpretaron una sección de sexo en grupo en la plaza pública. Y esto realmente va más allá de lo que se puede aceptar. Algunos fanáticos del sexo dicen que el grupo es mucho mejor que en individualidad, porque ningún grupo hace performances como esta, pero repetimos, esta gente no hace sino alterar la sociedad y no se encargan de sus propios asuntos. ¿Por qué Rusia es la única que debería examinar sus posturas? Quizás nuestros socios en el proceso de negociaciones deberían también cambiar su postura, dijo. Estados Unidos y sus aliados, ya derivando a la política internacional, entraron en Afganistán, ahora solo piensan en cómo salir de allí. ¿Y qué ocurre en los países árabes, en Egipto, en Libia, en Túnez, en Yemen? ¿Acaso reina el orden y el bienestar? ¿Y qué situación tenemos en Irak después que lo invadieron? En cuanto a la política occidental de apoyo a la oposición siria en contra del gobierno de Damasco, aliado tradicional de Moscú, dice, entonces hay que abrir las puertas de Guantánamo y enviar a todos los prisioneros de Guantánamo a Siria para que luchen, y eso sería exactamente lo mismo, declaró Putin, en alusión a la base estadounidense de Cuba, en la que han detenido desde 2001 los prisioneros sospechosos de terrorismo sin ningún tipo de apoyo legal ni respeto por las normas humanitarias. Algunos quieren utilizar los combatientes de Al-Qaeda y de otras organizaciones también extremistas para lograr sus objetivos en Siria. Pero no hay que perder de vista que esta gente puede volverse en contra de sus bienhechores, dijo Putin, cuyo país bloqueó ahora toda resolución de sanción o de recurso de la fuerza contra Damasco en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es la gran catedral que destruyó Stalin y que fue reconstruida casi fotográficamente del gran Cristo Salvador. Y en el altar mayor, tal vez buscando una promoción o ser irreverentes, se mandaron un gesto que pensaron que las promocionaría probablemente, de hecho las hizo famosas, pero eso no significó que no iban a reaccionar. Mientras tanto, en la cumbre Asia-Pacífico, Putin se reúne con Hu Jintao para impulsar relaciones bilaterales. Vladimir Putin se reunió hoy con su homólogo chino Hu Jintao para observar y promover el desarrollo de las relaciones bilaterales y la agenda internacional. Las relaciones ruso-chinas alcanzaron un nivel muy alto gracias en mucho a vuestra postura personal y la actitud atenta hacia su desarrollo, destacó el líder ruso durante el encuentro celebrado en Vladivostok, ciudad portuaria sobre el Pacífico y sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico. Putin propuso a su colega trazar las líneas maestras para el fomento de los vínculos entre los dos países en diversos ámbitos y discutir la situación en la región. Recordó asimismo que el presidente de China será uno de los primeros en hacer uso de la palabra en la sesión plenaria de la cumbre de APEC mañana sábado. Por su parte, Hu Jintao aceptó intercambiar opiniones sobre diversos aspectos de las relaciones bilaterales y los asuntos internacionales y regionales que representen un verdadero interés recíproco. El presidente de China se mostró convencido de que bajo la presidencia de Putin la cumbre será todo un éxito y así lo dijo. La cumbre de APEC, que por primera vez recibe a Rusia,
Comenzó el pasado domingo en Vladivostok, principal puerto del Pacífico ruso, y culmina este fin de semana con una reunión de los líderes de los países miembros. Agrupa 21 países que representan el 40% de la población mundial y el 54% del PIB global. Bueno, concluyó la reunión ministerial conjunta de APEC en Rusia. La delegación chilena, representada por el canciller Moreno, reunión importante. Aparecía Sergei Lavrov con la secretaria de Estado Hillary Clinton, firmando acuerdos en cooperación nada menos que de la Antártida y del estrecho de Bering. Dos cuellos de botella, dos yugulares importantísimas en el desplazamiento de las grandes flotas a nivel internacional. Sergei Lavrov dijo: estos documentos robustecen el mutuo interés y la continuidad de las inspecciones conjuntas en terceras estaciones de control, en la demilitarización del régimen en el Antártico y manejando la naturaleza conservadora de los requerimientos de los programas que estamos desarrollando. Juntos, Estados Unidos y Rusia tienen planificadas inspecciones para terminar este año en la base de Novozaralevskaya de Rusia. Базе американской станции МакМердо. И следующая инспекция запланирована, совместная российско-американская инспекция, запланирована на конец этого года и пройдет уже на базе российской станции Нововазовская. Luego, sin improvisar, leyendo documentos previamente establecidos, dijo: como un todo, este memorándum demuestra que continuaremos trabajando juntos en beneficio mutuo sobre los temas del Antártico y estaremos en la intercooperación regional, reforzando nuestras experiencias positivas y dando entendimiento a los gobiernos de Rusia y Estados Unidos y promoviendo el desarrollo de más y mejores vinculaciones de mutuo beneficio, un importante aspecto que afecta a todos nuestros ciudadanos. Estamos formalmente profundizando la cooperación científica en la Antártida, un continente de vastas oportunidades para investigación. Científicos de nuestros dos países así lo harán. A juicio del encuentro, Clinton constató el desarrollo de la cooperación bilateral y destacó en particular el acuerdo START de reducción de armamentos estratégicos ofensivos y el aumento de las inversiones recíprocas y el ingreso de Rusia reciente en la Organización Mundial de Comercio. La secretaria de Estado también recordó que a partir de mañana entra en vigor la liberalización del sistema de visados entre Estados Unidos y Rusia, acuerdo que calificó de histórico. Este sábado está prevista la reunión de Clinton con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la que, según adelantó el Kremlin, entre otras cuestiones, será tratada la situación en Siria, el más reciente punto de divergencias entre Moscú y Washington. Obviamente van a tratar de decirle que Rusia no use el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, pero no parece que eso vaya a ocurrir, al menos por ahora. Luego de estas formalidades, continuó la agenda. Y estaba Stephen Harper, primer ministro canadiense, en el aeropuerto, llega de Asia, Pacífico, y está en Vladivostok. Dijo al ministro de Relaciones Exteriores, John Baird, de Canadá: las relaciones diplomáticas entre Canadá e Irán han sido suspendidas. Todos los diplomáticos canadienses deben dejar el país e irse a Irán. Y todos los diplomáticos en Ottawa han sido instruidos de dejar Canadá en un lapso no mayor de 5 días. Dijo: los que dan asilo y materialmente apoyan a grupos terroristas. Para ello, el gobierno de Canadá tiene una lista formal en Irán y todos los estados que apoyan el terrorismo o están bajo la justicia por víctimas de actas de terrorismo. Con ese golpecito, Canadá rompe relaciones con Irán y lo anuncia en un momento en que la propia ministra de Quebec sufrió un atentado. Pauline Marois será la primera mujer en ser primer ministro de Quebec después de que su partido de centro-izquierda ganó las elecciones provinciales. Fue retirada de la emergencia fuera del escenario cuando sonaron disparos alrededor de medianoche del martes. ¿Recuerdan las foticos del Annus Horribilis de Las Vegas?
Bueno, ahora el príncipe parece que ha recibido una merecida comisión. Ahora tendrá que ir a volar helicópteros Apache de su escuadrón a Camp Bastion, y eso significa que vuelve a Afganistán el príncipe Harry. La policía arrestó a un sospechoso que se cree que tiene alrededor de 60 años de edad en el asunto de Canadá, pero todo lo opacó que príncipe Harry, con aquellos antecedentes de fotos comprometedoras y molestas, ahora tiene que volver a cumplir servicio militar, nada menos que en Afganistán, donde había estado menos de 4 semanas. Pero en fin, esta es la situación que se buscó, y la familia real ha decidido dar de alguna manera una especie de ejemplo, ¿no? Bueno, hasta aquí, con estas extrañas misceláneas, nuestro dossier de hoy. Quiero invitarles y agradecer de paso el envío del trabajo ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2011. Jorge Veraza, intelectual brillante mexicano, habla del reencuentro de Marx con América Latina en la época de la degradación civilizatoria mundial. Bueno, esto va a ser en el Teresa Carreño, mañana sábado a las 5 de la tarde. Agradecemos la dedicatoria del autor y este detalle. Nosotros no podremos estar presentes, pese a que nos hicieron una cordialísima invitación, porque, como habrán notado, todavía nuestras vías respiratorias pistonean un poco y trataremos de evitar más contaminación y, sobre todo, trataremos de evitar empezar a toser en un acto cultural. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. No ingresen a la estadística, los queremos el lunes de ese lado del receptor, donde quiera que se encuentren, y gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Latinoamérica hecha emoción, necesidad y razón a través de su gente. Lo que no puedo aceptar es que nos falten el respeto como personas, como ser humano. Crónicas invisibles. Devela el continente a través de la cotidianidad de sus pobladores. Tengo 17 años y tengo 8 meses de embarazo. Historias olvidadas o jamás contadas que transitan entre el dolor, la solidaridad y el amor. Realidades de miseria que sobreviven en la esperanza. Gran estreno, martes 11 de septiembre, solo por Telesur. En Sala A, Laura, una película brasileña acerca del drama de una actriz desempleada. La Sirga, la historia de una joven colombiana que huye de la violencia. Un documental mexicano relaciona una ciudad con su música. Tijuana, los sonidos del norte. El joven director Boris Peters Leal hace un homenaje a la vejez de su abuela en Leontina. Sí, siempre digo yo celebraba como el león. A tus espaldas, un filme ecuatoriano que retrata los altibajos de la sociedad quiteña. Jorge Chicaiza Cisneros, así me bautizaron. Solo por Sala A. Este sábado, en Sala A. ¿Sabes cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos de nuestra América Latina? ¿Tienes idea de por qué los productos que usas a diario se vuelven inservibles luego de un tiempo? ¿Quieres saber de qué forma la ciencia puede mejorar tu vida y la de millones de personas? Entérate de esto y más en Atomum, el informativo científico y tecnológico con la conducción de Dani Pérez. El lado humano de la tecnología. La ciencia al servicio de los pueblos. Atomum. Todos los lunes.
Telesur, la señal informativa de América Latina, le ofrecemos cada media hora información precisa y oportuna. Construimos una agenda propia con información veraz al servicio de nuestros pueblos. Noticias Telesur, 100% información, periodismo de verdad, Telesur, la señal informativa de América Latina.